El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo he de beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el Evangelio que hemos escuchado y también la primera lectura del apóstol San Pedro son una exhortación a nosotros apremiante a no echarse para atrás en los momentos de prueba. Santiago apóstol tiene estas palabras, ¿no?, que dice: ya sabéis con qué os rescataron, no con oro y plata, no con bienes efímeros. Nosotros somos los rescatados, como aquellos que están prisioneros de guerra. Y entonces viene alguien que los libra de esa terrible cárcel, terrible opresión. Así San Pedro se imagina al cristiano. Nos han rescatado, nos han comprado. Y ese que nos ha comprado, en medio de la refriega, ha sufrido ese terrible calvario de la cruz. No con oro o plata, dice el apóstol, sino a precio de la sangre de Cristo. Tremendas palabras del apóstol. Ese valor tenemos para Dios. Así te ha valorado Dios. Tanto vales a los ojos de Dios. No oro o plata, no cualquier precio, sino la sangre del Cordero, el Cordero de Dios. Y Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, también tiene estas palabras. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Con esto Jesús nos dice a todos nosotros cuál es el camino, cuál es la meta que tenemos nosotros todos sobre este mundo. ¿Para qué estamos en esta vida? Jesús va respondiendo siempre de esta manera por todos en muchísimos pasajes de la Sagrada Escritura, porque viene para esto sobre todo Jesús, para recordarnos el destino
final que vamos a tener, la meta que hemos de alcanzar. Y Jesús nos lo recuerda. Y dice Jesús esto: he venido no para que me sirvan. No ha venido a este mundo Jesús para darse aires de gran Señor. Para eso no ha venido. No ha venido a buscar ni el aplauso, tampoco el desprecio. Jesús viene a este mundo, ahora en vez de decir he venido para rescatar solamente, va a matizar el Señor. He venido para servir. Qué palabras, ¿verdad? Ha venido a este mundo para ser un siervo, para ser un esclavo. Pero no es un esclavo forzado, es un esclavo, pero encadenado por el amor que nos tiene. He venido para servirles. Y repite lo del apóstol San Pedro, dar mi vida en rescate por todos. Viene a rescatarnos. Para eso viene. Y eso, queridos hermanos, ese rescate, somos nosotros, los rescatados. Eso es. Por esto también nuestra vocación, porque es imitación de Cristo. El cristiano es uno que sigue las huellas de Cristo. Así como Jesús le dijo a San Mateo, sígueme, sígueme. Hoy también nos dice a nosotros, sígueme. Y nosotros no le seguimos al Señor caminando con los pasos del cuerpo. Tú das pasos y caminas. No, no es eso. Le seguimos nosotros al Señor, sobre todo en un camino interior, sobre todo. Cuando nosotros con nuestra vida procuramos configurarnos a la vida de Jesús, así le seguimos. Por eso aquí hay que recordar esto. Y así como Jesús viene a este mundo para servir a los hombres por el amor en que nos tiene, y viene a rescatarlos de la esclavitud del pecado, así el cristiano también, cada uno de nosotros. Esa es nuestra vocación, nuestra meta de cada uno de nosotros. Y muchas veces esta meta no es la que buscamos o no es la más apetecida. Por eso los mismos discípulos en el pasaje que hemos escuchado de Jesús no entendieron esto, les daba miedo, les daba temor. E incluso como Jesús les habló de que vamos a Jerusalén, ¿no? Vamos a ir al centro de la fe religiosa del pueblo de Israel. Los apóstoles entendieron todo al revés. Esperaban que Jesús iba a ser coronado como rey y le piden: Jesús, danos un puestito, y no cualquier puestito, sino uno de confianza. Y Jesús les corrige. Estamos a pocos días de celebrar la fiesta del Corpus Christi. Mañana en algunas diócesis se celebra. Normalmente en toda la iglesia se celebra el domingo. ¿Qué es la fiesta del Corpus Christi? Es la prolongación de ese he venido para servir, para dar mi vida en rescate por todos. Eso es Jesús. Vuelve a rescatarnos, vuelve a salvarnos. Por eso nosotros, si queremos también imitar al Señor, hemos de acercarnos con muchísima fe, con gran intensidad a la Eucaristía, para que Él nos dé esa sabiduría, para que Él nos dé esa fuerza, para que no nos permita ser como los apóstoles, que no entienden. Y venimos nosotros para eso, para ser los primeros, pero no porque queremos nosotros destacar o despreciar a los demás, no. Queremos ser los primeros en seguir al Señor. Y Él nos dice aquí: ven a mí, recibe. Recibir el precio de nuestro rescate. No es oro ni plata, no es cualquier bien, es el mismo Jesús,
la sangre del Cordero, el mismo Cordero a quien recibimos, el precio de nuestro rescate. Él es el que puede transformarnos. Pidámosle hambre por eso, hambre de su Eucaristía, para que Él nos dé esa fuerza, esa sabiduría, que no la tenían los apóstoles en ese momento, que iban ambicionando cosas de este mundo. Que Él nos dé pues fuerza y ánimo. Amén.